¿Es posible al ser humano cumplir los 10 mandamientos? La Biblia tiene miles de revelaciones y, por cierto, encontramos todo lo que Dios nos ha revelado a través de los diferentes libros. Pero la Biblia tiene un aspecto que es donde todo se sostiene, y sin esto, nada de lo que la Biblia revela sería sostenible. Estos son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la revelación base para toda la Escritura. De hecho, cuando Dios se manifestó a Moisés, lo hizo y fue darle una regla de vida que sería importante y la base de todo. El formato de los 10 mandamientos son muy sencillos y no dejan duda al respecto. Todo está contenido allí, en estos 10 mandamientos. También los 10 mandamientos están divididos en dos. Primero, los que hablan de nuestra relación con Dios y segundo, los que hablan de la relación con nuestro prójimo. Por lo tanto, cuando hablamos de estos, los 10 mandamientos, tenemos que separarlos para entender qué es lo que Dios nos está diciendo y demandando a cumplir. Esta división la podemos resolver así. La primera parte nos invita a mantener una relación con Dios exclusiva, o sea, no hay otros dioses en la relación con Dios. También nos pide quitar la mirada del mundo y lo que nos rodea para concentrarla solo en Dios. Nos exige respeto a Dios y a su autoridad. Y finalmente, en esta primera parte, nos llama a separar el tiempo que es de Dios guardándolo para Él. En la segunda parte de los 10 mandamientos, nos llama a honrar a nuestros padres, para que también seamos honrados por Dios y por nuestros hijos. Y esto tendría directa influencia con la vida. Luego nos confronta con nuestro prójimo, pidiéndonos que controlemos nuestro proceder y acciones de las cuales serán claves para la convivencia y la demostración del temor de Dios. Nos manda a no matar, o sea, no hacer ningún tipo de daño, no adulterar, y esto no solo en las relaciones de la pareja, sino también a no cambiar las cosas. Nos demanda a no robar de ninguna manera, a hablar con la verdad y enfrente de cualquier situación. Y finalmente, nos invita a controlar nuestra codicia, una de las áreas más difíciles y vulnerables que tiene el ser humano. Los mandamientos no han cambiado, ni han sido modificados a lo largo de la historia. Y en realidad, si los analizamos detalladamente, ninguno de ellos son dañinos, porque lo que pretenden es proteger la relación del ser humano con Dios y también la relación del ser humano con sus semejantes. Si cumplimos los 10 mandamientos, estamos sin duda cumpliendo todo lo que Dios nos está mandando a través de su palabra. Pero justamente este es el dilema. Es un dilema del ser humano que no ha podido cumplir de manera consecuente los mandamientos y por lo que en realidad siempre ha fallado en esta área. Dios conoce este punto y aunque sigue insistiendo que debemos procurar cumplirlos, sabe y entiende que tenemos dificultades por causa del pecado. Por otro lado, Dios nos ha dado también el camino del arrepentimiento, el cual nos permite nuevamente reconocer nuestro error y cambiar de dirección, siempre y cuando optemos por este camino del arrepentimiento. Para responder a la pregunta original, tenemos que decir que como el mismo Jesús lo manifestó, que sí es posible cumplir los 10 mandamientos. Y no solo hizo, dijo, debemos procurarlo. Y nos alienta a esto. En Mateo 5:19 dice lo siguiente, Jesús, todo el que infrija un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Los mandamientos serán siempre un gran desafío para el ser humano. Son una guía y una medida justa para la vida, pero no dejarán de ser también la plataforma donde nos demos cuenta cuántas limitaciones tenemos y cuán valiosa es
la misericordia que Dios nos tiene a nosotros. Finalmente, los mandamientos son y ha sido un punto clave en la humanidad, porque han marcado la conducta humana, y no solo lo que Dios espera de nosotros, sino que lo que nosotros debemos ser y cómo debemos actuar. Dios no nos ha dado unos mandamientos que nunca podamos cumplir. De hecho, es posible, pero cuando fallamos, tenemos que saber que si nos acercamos a la misericordia de Dios y por medio del sacrificio de Cristo, recibiremos el perdón de pecados para cambiar nuestra conducta. Esto nos quiere decir, o mejor dicho, no quiere decir que podemos pecar ya que Dios lo arregla con la misericordia. De hecho, el apóstol Pablo nos advierte y nos dice en 1 Corintios, el capítulo 10, en el verso 9, dice: no tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Aunque del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por serpiente. Lo que Pablo nos alienta y nos dice concretamente es que en 1 Corintios 10:13 dice: ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Además, dice y agrega, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Tal vez no hemos probado esta instancia y todo el potencial que está en nosotros de saber que Dios nos va a ayudar en el momento cualquiera sea de la tentación. Desde esta perspectiva, sí nosotros podemos decir concretamente, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No nos desanimemos si fallamos. Levantémonos nuevamente y vayamos a la meta. Que el Señor te bendiga.